Dirigimos de manera muy respetuosa a las autoridades del gobierno del Estado, a las autoridades de la Dirección General, o sea, del Colegio de Bachilleres, y a toda la base trabajadora del Colegio de Bachilleres. Y el motivo de esta rueda de prensa es para dar a conocer a todas las autoridades y a la base trabajadora sobre el resolutivo que ya tuvo a bien hacernos llegar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral respecto al proceso de cambio de directiva, como se le dice ahora, o comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. Como antecedente hay que recordar que llevamos a cabo este proceso de elección o de renovación de comité mediante un proceso de elecciones con voto libre, secreto, personal e intransferible el día 25 de agosto de este año, del 2023. Una vez concluido este proceso, todas las evidencias correspondientes arrojadas, ¿verdad?, se digitalizaron y se mandaron a la plataforma del Centro Federal de Conciliación y Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. Me voy a permitir dar una breve lectura de este documento, una síntesis en realidad, para que se tenga un dato más concreto. La Resolución Federal de Conciliación y Registro Laboral emitida el día del Estado de Puebla en cuanto a la modificación de la directiva del Comité Ejecutivo, se determina lo siguiente. Se expide la constancia de registro de modificación de directiva 3 al 25 de agosto del 2027. Así lo proveyó y firma la licenciada Almadelia Hidalgo López, directora de actualización y registro sindical de la Coordinación General de Registro de Asociaciones y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme a las facultades previstas en el artículo 9, fracción 2, inciso C, penúltimo párrafo, 19, último párrafo y 23, 19 del Estatuto Orgánico del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Con esto se da por concluido el proceso electoral que dio inicio el mes de agosto. Entonces tenemos en este momento, debe ser a través de un proceso de elecciones, un proceso transparente, un proceso democrático y sin presiones como se dio en el Colegio de Bachilleres. Recordar que el titular del contrato colectivo de trabajo en el Colegio de Bachilleres es el CITRACOP, es decir, nuestro sindicato. También recordar que en diciembre del 2022, concretamente el 16 de diciembre, con la autoridad correspondiente, que es en este caso la UAE. También tenemos la legitimidad, y la legitimidad nos da el proceso de elección, donde todos los trabajadores votaron de manera libre y de manera democrática se expresaron. Entonces, eso es en cuanto a este proceso. Ya con base en esto, obviamente, como planilla, que en su momento éramos y ahora como comité ejecutivo, nuestro proceso de campaña, donde estamos llamando a la unidad, donde estamos llamando al diálogo, donde estamos llamando a la reconciliación de la base trabajadora, donde llamamos a los acuerdos con las autoridades. Nuestra prioridad, en la quincena anterior se pagó el famoso bono del bienestar. Hay que recordar que la política salarial del presidente Andrés Manuel López Obrador va en el sentido, y lo comentó el pasado 15 de mayo, resultaron todos los trabajadores beneficiados, pero sobre todo los trabajadores de menores ingresos. Son los que tuvieron un mayor impacto en
en este beneficio. También agradecemos a las autoridades, ¿verdad?, federales por aportar el 50% correspondiente a ese bono, y también agradecemos a nuestro gobernador, Sergio Salomón Céspedes, que aportó el otro 50% correspondiente a la parte estatal. Hay que recordar que somos un organismo público descentralizado y que funcionamos con base en el presupuesto tanto federal como presupuesto estatal. También agradecemos al director general del colegio, el licenciado José Luis Nájera Muñoz, el cual también realizó, ¿verdad?, las gestiones correspondientes ante las instancias para que este pago se hiciera lo más pronto posible y que ya se vio de nuestros compañeros. Bien. Básicamente, cuando hablamos de los compañeros que tienen menores ingresos en cuanto al tabulador, hablamos de secretarias, hablamos de bibliotecarios. Okay. Se refiere sobre todo en este caso al proceso de entrega-recepción de la cuestión del sindicato. Bien, básicamente el comité ejecutivo está recibiendo, va a recibir, obviamente vamos a formalizar este proceso, que no se ha iniciado formalmente, pero tenemos que recibir obviamente bienes muebles propios para el funcionamiento del sindicato. El sindicato no tiene una sede, concretamente no hay una casa o una oficina. Nosotros ahí tenemos que buscar, darnos a la tarea de buscar el lugar ideal, los espacios para poder atender a los compañeros como debe de ser. En cuanto a la cuestión financiera, que yo creo que a lo mejor ahí es el punto donde todo el mundo está señalado, el mismo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hace la petición de que el Comité Ejecutivo saliente, ¿verdad?, debe de rendir su informe financiero. Entonces, obviamente nosotros ya hemos estado insistiendo en eso. Se va a formalizar mediante los escritos correspondientes y sobre todo ante la solicitud de la base trabajadora, la cual en la primera asamblea que se lleve a cabo también se va a plantear la situación y los trabajadores pedirán de manera formal al Comité Ejecutivo saliente que haga esa entrega de este informe financiero. Hay que recalcar algo, que la ley marca que los comités ejecutivos deben de rendir su informe financiero, se está diciendo, su informe financiero cada 3 meses, cada 3 de rendir su informe. Entonces ya el comité ejecutivo saliente debe de cumplir con esa parte que está solicitando. No nosotros, pero bueno, nosotros como trabajadores también lo vamos a exigir, o lo tenemos que exigir, pero sobre todo las autoridades, el centro. Sí. Hemos tenido reuniones porque obviamente hay que estar al pendiente de los trámites, había que estar al pendiente de los trámites de cómo se llevaba el proceso de elección. Obviamente Moisés Guerrero, que tiene que rendir su informe financiero, él nos ha dicho que sí, que lo va a rendir. Nosotros ahorita ya como comité ejecutivo legalmente y legítimamente establecido, ya se lo pediremos por los cauces ya formales y oficiales, como le comentaba yo, todas las actas correspondientes. ¿Ha dicho cuándo lo va a rendir para que lo haga? Y si no lo hace, ¿qué procede? Mire, aquí yo lo vuelvo a repetir, cada vez tiene la obligación, va a hacer la obligación de rendir el informe cada 3 meses. Yo no sé si ya lo tiene, ¿verdad? Lo está requiriendo el Centro Federal, lo está requiriendo. Concreto, pero si lo vemos desde el punto de vista de que la ley marca que cada 3 meses, pues entonces ya está sobre tiempo, sobre todo que dejó de ser secretario general aproximadamente hace julio,
es una fecha de referencia, digamos, porque él en realidad cada 3 meses de los recursos que haya recibido debe haber rendido su informe. Si lo tiene, pues únicamente se tendrá que subir a la plataforma y cumplir con el proceso. Yo quiero preguntar, ¿usted dijo que van a hacer llamadas a la Unión por este proceso que se dio? A ver, mire, vamos a ser muy claros en este sentido. Que cuando nosotros llamamos a la unidad, es que necesitamos de todos los trabajadores del Colegio de Bachilleres. Sabemos, por ejemplo, que en este proceso había 3 vertientes, planilla morada y planilla verde. Ya se dio el proceso y nosotros necesitamos de la unidad de todos esos compañeros, que son por parte del CICACO, pero son expresiones diferentes. Eso es un hecho. Nosotros hemos estado ya trabajando en ese sentido, ¿verdad?, para que se genere este proceso de unidad. Las causas diversas, la verdad, no estaban afiliados, se están integrando, se están acercando. Y también sabemos que hay otras expresiones, ¿verdad?, diferentes al CITRACO. También hemos estado dialogando con algunos compañeros que independientemente de sus líderes, pues están acercando. Sabedores somos de la historia del Colegio de Bachilleres, que mucho de esa porque sí, en el pasado sí se presentaban muchas circunstancias, pero en este momento hay que ser claro, en el Colegio de Bachilleres hay una gran diversidad de expresiones, como puede ser gente que simpatice con Morena, hay gente que simpatiza con el PAN, hay gente que simpatiza con el PRI, la libertad de asistir en sus tiempos libres con quien desee. Nosotros no vamos a interferir en eso. Si nosotros estamos llamando a la unidad, eso sería una contradicción tremenda. Y nosotros somos muy claros, hemos sido muy claros desde el proceso de campaña, es más, desde antes del proceso de campaña. Y entonces siempre hemos estado en la solicitud del respeto y la tolerancia de la diversidad de puntos de vista. Nosotros no vamos a caer en esa situación. Desconozco quién sea el que lo diga, pero si hubiera datos más precisos, yo le podría dar una respuesta a lo mejor. Digo, como va a tomar protesta o digo, si es que no ha tomado, ¿no se acuerdan de estas primeras acciones que estará haciendo, no sé, sumar a más personas del sindicato, no sé, más acciones? Sí, mire, hay tareas muy precisas y muy concretas que ya como comité ejecutivo tenemos que ejecutar, ¿sí? Mire, concretamente hay que darle vida sindical. En el colegio no ha habido vida sindical desde, para no hacerlo, más de 4 años. Tenemos, una de las tareas prioritarias es activar las secciones de cada plantilla, las representaciones sindicales de cada centro de trabajo, de los 37 planteles, de la dirección general. Eso es lo que nos va a dar la vida sindical, hacer las gestiones correspondientes. Hay muchas cuestiones pendientes que tienen que activar, ¿verdad? Gestiones a trámites correspondientes al contrato colectivo, hay que atender a familiares de compañeros que lamentablemente hayan fallecido y que hay que gestionar y agilizar el proceso de sus pólizas de pagos de seguro. Mire, hay muchísimas cosas que están detenidas y que tenemos una tarea de práctica, una parálisis de casi o de más de 4 años. Retomar todo esto para poder generar los beneficios a los trabajadores. Obviamente, usted me comentaba de la unidad es para el beneficio de todos los compañeros. Aquí no va a haber distintos. Si nosotros estamos en ese sentido para trabajar para todos los trabajadores. El personal sindicalizado. 2, la ley hoy permite que haya 1 o hasta 2 sindicatos, ¿no? Entonces también en eso es la posibilidad de eso. ¿Y cuándo tendría que ser la fecha de toma de protestas? Ok, a ver, son 3 preguntas. En cuanto a la base de trabajadores, el padrón con el que se trabaja, pero lo que sí dejamos claro es que nosotros, en este momento, somos el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo. Esa es la parte. ¿Ya registrado? Y la fecha de forma. ¿Ya registrado? Porque ahora la ley obliga. Ah, sí, por eso yo le decía que está toda la documentación a la cual ustedes pueden tener acceso. Okay. Aquí, por ejemplo, no, también ya lo de, bueno, ahí está la toma de nota, que ahora le llaman de otra manera.
de validación del cambio de directiva ya se tiene. Ahí marca, incluso ya lo leí, el periodo de duración de este comité ejecutivo que va del 25 de agosto del 2020 también a las autoridades correspondientes, y ya prácticamente en estos días ya vamos a empezar a entablar los primeros diálogos para atender los problemas laborales de los compañeros. Fecha. Fecha de toma de... Mire, la toma de protesta por protocolo que marca el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se hace de manera inmediata. Una vez que se da la constancia de mayoría, en ese momento se hace una toma de protesta, porque así lo requiere la ley. Obviamente va a haber una toma de protesta, ¿sí?, donde vamos a invitar a todos los trabajadores, vamos a invitar a todas que quieran acompañar, y ahí se hará una toma de protesta, digámoslo así, social, ¿no?, con la base trabajadora. ¿Cuándo? Estamos checando justamente en estos días, con base en las reuniones que tengamos, vamos a ir definiendo fechas y momentos. Oiga, hace falta revisión Concreta es la revisión del contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo también sabemos que se debe realizar esta revisión cada 2 años. Sin embargo, ha habido también una parálisis en cuanto a este proceso, y a partir de 2010-2011 no se ha llevado a este proceso de revisión del contrato colectivo. Es decir, hay un proceso que se tiene que retomar, ¿verdad?, con las autoridades que se tenga que negociar esta revisión contractual, porque lamentablemente el de los trabajadores, eso también hay que decirlo muy claro, cosa que afortunadamente en la actualidad la nueva ley laboral no lo permite. Sin embargo, en otros momentos, en otras circunstancias, bajo otra condición y otro marco legal, sí se hicieron, se pagarán los 10 días. Ahora dice, se pagarán los 10 días siempre y cuando haya presupuesto. Entonces ahí se hace una modificación, o sea que está la prestación, pero siempre está la incógnita, ¿nos la pagarán o no? Otra situación que se dio es que se registraron unos adendums que vinieron a dar al traste con prestaciones, como una prestación que era exclusivamente para administrativos, que todos la conocen como vales de despensa, y que cada año, al fin del año, se les daba en un inicio, creo que 5,300 pesos, y estaba marcado que cada revisión se iba a dar un incremento. Al entrar ese adendum, se quita el beneficio a los trabajadores administrativos, y creo que ahora les dan 100 pesos, 150 pesos nada más, cada año. Entonces, ese tipo de situaciones habría que revisar. Hay otra prestación que es la de útiles escolares. Anteriormente, antes del adendum, se pagaba por cada hijo, es decir, había trabajadores que si tenían 2 hijos les daban para los 2, si tenían 5, para los 5, y si tenían más, bueno, ya está, para todos. Ahora el problema es que la prestación solo se da, no importa cuántos hijos tenga el compañero, solo se da para uno. Entonces, pero esa fue parte de las modificaciones que se hicieron en los adendums. Todo eso se tiene que revisar para lograr una negociación y ver que es estar en ese proceso de recuperar estas prestaciones y que el contrato colectivo realmente sea un contrato para beneficio de los compañeros. ¿Cuándo fue la última vez que se celebró? Pues 2010, 2008, algo así, ¿no? 2011, es decir, estamos hablando de 12 años. A nosotros líderes sindicales no en la revisión. Ese periodo no hubo nada de revisión. Sí hubo los adendums, que fue en contra, pero no hubo ningún beneficio. Bueno, primero las cuotas, una vez que nosotros, yo le voy a hablar a partir de nosotros, yo no puedo saber si hay un déficit, porque eso estaría en el informe financiero del
que dar. En cuanto a nosotros como nuevo comité ejecutivo, ¿verdad?, titular del contrato, ya entregamos estos documentos a las autoridades, como les dije anteriormente, y nosotros vamos a, ya de hecho, desde el momento que fuimos electos, ya solicitamos las cuotas, esas cuotas. ¿Y qué va a pasar o cuál es el proceso? Vamos a hacer la apertura de una cuenta bancaria como sindicato, obviamente, no son cuentas bancarias de carácter personal, es una cuenta bancaria de carácter sindical, como una asociación, así le marcan los bancos, y una vez que tengamos ya aperturada la cuenta, ya solicitaremos que en este caso el patrón o la dirección general haga las transferencias correspondientes. Y bueno, eso sería en cuanto a las cuotas. En cuanto a las comisiones, igual, una vez que supimos del proceso de que habíamos sido electos, ya solicitamos, desde ese momento nos anticipamos a solicitar ya las licencias. Obviamente la autoridad requería el documento de la toma de nota para ya darle la agilidad, y ya la tenemos, ya la entregamos, y seguramente en estos días, no creo que pase más de una semana, o no le puedo dar el tiempo, pero ya una vez teniendo de conocimiento que ya tenemos la oficialidad, la legalidad, inmediatamente, bueno, esperemos que a la brevedad ya nos den las comisiones correspondientes. ¿Alguna otra pregunta que no sea muy difícil? Nada más que nos recuerdes desde cuándo nos hace la revisión del contrato colectivo. La revisión contractual, a partir de que fue del 2011, cuando el Citracop nació, prácticamente hasta la fecha, no ha habido una revisión contractual. Hay que recordar, bueno, remarcar que debe hacerse cada 2 años. Si estamos hablando de 12 años, prácticamente no ha habido 6 revisiones contractuales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bien. Bueno, en cuanto a la revisión del contrato colectivo, obviamente una de las tareas va a ser convocar, ¿verdad?, la Asamblea General, la Asamblea del Consejo General de Representantes, y ahí retomar, obviamente, con la anuencia de la base trabajadora, que se solicite la revisión del contrato colectivo. Obviamente, ya una vez con este respaldo de la base, se harán los trámites correspondientes ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para retomar esta revisión contractual. Esa es una de las tareas prioritarias pendientes. En cuanto al incremento salarial, afortunadamente contamos con un gobierno federal y un gobierno estatal que coinciden en cuanto a los planteamientos ideológicos de la cuarta transformación. Entonces, aquí con base en lo planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar que él firmó un acuerdo, el acuerdo número 8. Este acuerdo número 8 lo firmó con varias secretarías, ¿verdad? Finanzas, Economía, la SEP. Entonces, prácticamente la política de ese gobierno federal y aunado con los gobiernos estatales, obviamente va en el sentido de que el incremento salarial no puede ser menor a la inflación, y 2, nos toma como parámetro lo que ganan los trabajadores del Seguro Social. Entonces, en este momento, con lo del bono del bienestar, ya los compañeros, vuelvo a repetir, de menores ingresos como secretarios, bibliotecarios, 2%. Entonces estamos únicamente a la espera de cuándo esto se vaya a ejecutar. Aunque hay que también ser claros y recordar que este 8.2%
pero también hay que recordar que hay como 3 niveles. Y cada nivel, por ejemplo, el último nivel solo recibirá ese incremento. Y los 2 niveles más bajitos reciben ese incremento general más un porcentaje más que determinen. O sea que los 2 niveles inferiores estarán recibiendo. Entonces, en cuanto a ese incremento salarial, pues afortunadamente ya contamos con una política salarial ya del propio gobierno que va en ese sentido. También recordar que este mismo gobierno federal pues es el que ha hecho que posible que el salario mínimo se incremente por arriba de la inflación, ¿no? Entonces, toda la política salarial que se ha generado, afortunadamente va en beneficio de los trabajadores en general, ¿no? Y en el caso de los trabajos de la educación, también en el sentido de los 3 niveles. Bueno, a lo que yo me refería es que si ustedes realizaron algunas acciones, ya que en meses pasados otro sindicato de Cobae fue a manifestar Ciudad de México para lograr este aumento y fueron quienes tuvieron las pláticas con el gobierno. Entonces, saber si ustedes igual participaron en estas manifestaciones, han tenido una mesa de diálogo con el gobierno estatal, ¿qué acciones han tenido justamente para también abonar a este aumento? Bueno, mire, aquí hay que ser muy, muy claro. ¿Vale? Primero, yo lo comenté, nosotros no nos vamos a meter en la vida interna de ningún sindicato. ¿Vale? Nosotros vamos por la autonomía de cada sindicato. Pero también hay que ser claro. Tampoco vamos a permitir que se digan mentiras. O sea, que se digan falacias. Como si, vamos a suponer, como el programa de beneficio de los adultos mayores, ¿no? Que un grupo o una asociación de adultos mayores diga que es un logro el que existe ese programa, pues es una falacia. O que un grupo de estudiantes diga, esta beca Benito Juárez nosotros la logramos por nuestra gestión, pues es una falacia porque son programas del gobierno federal. Es como Vicente Fox, ¿no? Dice que con él inició el programa de adultos mayores, pues sabemos que es una mentira. Y entonces hay que ser bien claros aquí, no nos metemos en la vida interna de los sindicatos, pero tampoco que digan mentiras. Este incremento salarial es falso, o el pago del bono del bienestar es falso, que sea logro de ellos. O sea, ¿cómo? Es absurdo. Eso que se lo crea quien no lea, ¿no? Quien no esté enterado, quien no escuche al presidente. Es una mentira del tamaño bueno, no tienen ellos sede, si tuvieran sede. Entonces, del tamaño del Estado, ¿no? O del país. Es un absurdo. Eso no es cierto. Por eso yo le estoy remarcando. El gobierno federal, ¿qué ha hecho? Ha incrementado el salario mínimo por arriba de la inflación cuando otros gobiernos decían que no se podía, que iba a generar inflación, que iba a acabarse el país. Y eso no es cierto. Ahora decir que una política de Estado, del gobierno federal, aplicada en los estados, es logro de ellos, pues perdonen, no quisiera yo ser sarcástico, pero no es cierto. Eso no es cierto. Todos nos podemos manifestar, claro, pero ellos no consiguieron esto. Que ellos muestren, a ver, ese acuerdo número 8, donde está la firma de ellos. Si me muestran ese acuerdo número 8, donde está la firma de ellos, se lo reconoceremos. Pero yo quiero ver su firma ahí. Aquí, miren, hay que ser bien concretos. No venimos a hablar de cosas de nuestra imaginación. Hay documentos a los cuales ustedes deben tener acceso. Todos deben tener acceso. Si ellos hablan de un logro, que muestren los documentos. Si no hay documentos, son falacias. ¿Sí? Eso es lo único que puedo decir.
si hubiera alguna otra pregunta. Si no hubiera alguna otra pregunta de nuestra parte, agradeceríamos, ¿verdad? Agradecemos mucho su presencia, ¿verdad? Y obviamente, ya que tengamos fecha, ¿verdad? Como nos preguntaba la compañera periodista, se les hará extensiva la invitación a la toma de protesta social que tendremos con toda la base trabajadora. Les haremos a conocer y les haremos extensiva la invitación. De nuestra parte sería todo. También agradezco a todos los compañeros que se dieron el tiempo de venir y a la presencia de nuestro comité ejecutivo, ¿verdad? En el cual los espero una